Señores, tocó William Mendieta. Su majestad del fútbol pone frente a frente. Olimpia Guaraní, pelota larga, peligrosísima. Se metía con todo, buscaba Benítez. Hay un rebote, un remate al arco. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Dani Pérez, Daniel Pérez de zurda. Se encontró con esa pelota, no es su mejor perfil, pero no dudó, le pegó abajo, sorprendió a Alveira, apenas se movió el balón. Antes de los 30 segundos, Guaraní ya golpea en el clásico más añejo. Dani Pérez pone Guaraní 1, Olimpia 0. Aceleración de Benítez, pica, gana, espera Ferfer. Vino el centro atrás, Ferfer solito, tiró en el palo. En el palo, lo que perdonó Fernando Fernández, que suele ser infalible en este tipo de situaciones. De contra llegó Guaraní, acarició el segundo. Tiro libre. Le pega Barrientos, centro peligrosísimo, se desvió en el travesaño, viene el rebote, Ferfer que le pega, atropella a Willy, no la pueden sacar, piden penal, rechaza el fondo de Olimpia. Pelota para Barrientos que cerca, Guaraní estuvo de vuelta del segundo gol, centro de Vargas, se rebotó en Franco, los de Guaraní reclaman seguramente en el VAR, van a revisar la jugada. Tranquilo, tranquilo, vamos a mirar, le dice, porque se está analizando en el VAR, pero fíjense qué manera le pega Barrientos a esa pelota, es Benedetto. Esta es la mano que habían reclamado los de Guaraní, pegó en la mano de Junior Barreto esa pelota, consideraron que no era cobrable. Todo Guaraní allí sobre la raya del área para defender. Le pega Ronnie Redes, el que le pega Zavala al centro, fue bien arriba y Robert Rojas falla cuando la posición, la situación parecía inmejorable. Sí, porque se desprende del marcador y va donde cae la pelota finalmente y le termina conectando a medias. Robert Rojas, vamos a ver la reiteración, fíjense cómo se sale de la marca. Se terminan cayendo entre López, que lo venía tomando a Junior Barreto. Ferfer por derecha para el Cine Benítez. Benítez que se mete en diagonal. Sube Pérez. Entró. Más que centro. Un tiro al arco que no pasa lejos del parante derecho. Buena decisión de Alcides Benítez, que fue muy activo en la primera parte. Acá mostrándose nuevamente. Javier Domínguez manejando. Cambia de lado. Buena pelota para Ronnie Redes. Y Redes va y Benedetto espera. Golpe de cabeza. El balón que sale afuera. Benedetto logró conectar. Olimpia estuvo cerca del empate. Sí, porque realizó buenos movimientos. Partiendo desde el cambio de frente que metió Domínguez, la pelota puesta para Redes. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Allí va Mansur. Pelota al área, Torales le pega. Olveira, Torales. Olveira por 2 veces el arquero. Guaraní volvió a estar cerca del segundo. Sorprendió Richard Torales. Mansur, una pelota bien puesta para Torales, que antes de la cobertura de Robert Rojas de primera la termina sacando. Martínez saca bien y va la contra de Mansur. Mansur la filtró. Solito se va Cantero para el gol de zurda. Le pegó. Cruzado y afuera. Se queda con la pelota Robert Rojas y va Olmedo, preparados para ingresar los 2 últimos en Guaraní. El centro y la sacó Vargas al córner, centro con veneno. Sí, tuvo que sacar el Tutu Vargas, arrojándose de palomita. Córner para Olimpia, el centro arriba Benedetto que no pudo, baja Leguizamón, Javier tira en el travesaño. Espectacular remate de Domínguez en el travesaño. Robert Rojas cruza, remata afuera. Tremendo remate de Javier Domínguez. Se salvó Guaraní, que sigue ganando 1-0. Fíjense de qué manera le termina pegando la sesión. Ya nos va a decir Ángel la figura y el destacado cuando, señores, es el final del partido. Lo ganó Guaraní. Guaraní se quedó con el clásico más añejo. Guaraní le ganó al campeón. Guaraní 1, Olimpia 0.